Tradicionalmente se llama la cuaresma. Estamos en tiempos en los que nos acercamos a la Pascua, la fiesta que Dios ordenó. Y bueno, vamos a estar estudiando todos esos pasajes que nos hablan del sacrificio de Cristo. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el Domingo de Palmas, sobre cuando Jesús fue entrando a Jerusalén y fue rey de un solo día. Después, la vida después de la tumba, Jesús en la cruz. Vamos a estar viendo también el corazón de aquellas personas que no creen, los incrédulos de Semana Santa. Y el domingo 5, de la tristeza a la esperanza gloriosa. No se les olvide que esta tarjetita es para invitar a alguien. Si la mayoría de la gente que no va a la iglesia en todo el año tiene un récord, tiene una estadística de que sí van precisamente en los días de Semana Santa a la iglesia. Bueno, el tema de hoy es el rey de un solo día. Una de las cosas que podemos ver en la humanidad es que el problema es que no entienden que rey no es aquel a quien se le pone la corona en la cabeza, sino aquel que tiene el poder para ser rey, para ejercer autoridad. El ser humano ha estado poniendo reyes tras reyes tras reyes que solamente han causado tristeza al pueblo. Pero aquí vamos a ver a Jesús en sus últimos 6 días de vida. En Lucas capítulo 19 dice la palabra de Dios en el versículo 45: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí Jesús está enojado y podemos decir con claridad, está muy enojado. En San Juan podemos ver que no era la primera vez que sucedía. Aquí faltaban 5 días para que Jesús fuera crucificado, pero en San Juan capítulo 2 podemos ver que es al principio, 3 años atrás, al principio del ministerio de Jesús. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas ahí sentados. Ahí es donde empiezan las casas de cambio. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús muestra una indignación, muestra una ira correcta. Sabemos que enojarse puede guiarnos al pecado, y dice la palabra de Dios: enójate, pero no peques. Pero esta era una indignación justa y correcta. Jesús estaba molesto al grado de que agarró el azote, o agarró cuerdas y empezó a golpear, empezó a correr a la gente. Dice: haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Cuando dice y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, si les pegó con la cuerda o no les pegó, no lo dice. Así es que no vamos a discutir si les pegó o no les pegó. Lo que sí vamos a estudiar en esta mañana es que aquí en Lucas 19, Jesús una vez más se vuelve a indignar porque el pueblo no entendía el corazón de Dios. Pero también vemos que Jesús, al entrar a Jerusalén, se pone a llorar sobre Jerusalén. Jesús
se pone triste, Jesús se enoja, Jesús llora, Jesús se indigna. Y es ahí donde podemos comprender la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En pocas palabras, no tenemos alguien que interceda por nosotros delante del Padre que no nos entienda, porque Él se enojó, porque Él agarró algo para castigar al pueblo, porque Él estaba triste y lloró sobre su propio pueblo. Dice, tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestra humanidad, pero sin pecado. Entonces tú y yo podemos decir, Jesús me entiende. Y aquí estamos 5 días, este es el domingo de Palmas, cuando Jesús entra a Jerusalén, y el pueblo le alaba y ponen mantos por donde Jesús iba a pasar, montado en un burrito, y lo quieren hacer rey. Pero faltaban apenas unos cuantos días para que Jesús fuese crucificado. Aquí en Lucas capítulo 19 podemos ver que la gente estaba esperando, tenía expectativas, la gente estaba esperando que sucediera algo grande. Estaban desesperados porque las circunstancias cambiaran, estaban cansados de la forma en que estaban viviendo. Versículo 11, en Lucas 19, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos, el pueblo, la multitud, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Todo estaba correcto, excepto inmediatamente. El pueblo estaba así como, ya viene el Mesías, o el Mesías ya va a entrar en posesión de su reinado, el Mesías va a empezar a reinar, nuestro rey está aquí con nosotros. Ya habían visto los milagros de Jesús, ya habían mirado a Jesús resucitar a Lázaro, ya habían mirado a Jesús echar fuera al mismo demonio, y esa expectativa de algo va a suceder. Nosotros tenemos la promesa de que Jesús viene a establecer su reino sobre la tierra, ¿sí o no? Porque la palabra de Dios dice que Jesús viene a reinar por 1000 años. Así es que los gobernadores de la tierra van a tener que hacerse a un lado para dar paso a nuestro Señor. Y esa expectativa que nosotros tenemos es la misma que ellos tenían. Jesús es nuestro rey. Estaban con ese deseo de que sucedieran las cosas. No estaban disfrutando como nosotros estamos disfrutando. Las calles de Jerusalén estaban llenas de soldados. Las calles estaban llenos de personas siendo sacrificadas, castigadas con la muerte. Miraban a los muertos colgados en las cruces, porque la cruz de Jesús no era la única, fue una de miles. El camino principal tenía miles de personas crucificadas, colgadas en la cruz. Y eso era el pan diario. El pueblo estaba harto del imperio de Roma. Así es que aquí vemos que el pueblo estaba desesperado porque algo nuevo sucediera. Versículo 37 dice, cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, ahí va Jesús montado en un burrito, y todo el pueblo alegre. Cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto lo escribió Lucas, que no lo vio, lo investigó Lucas, un historiador. Pero la misma palabra de Dios en Mateo, que Mateo sí estaba con él ahí entre los discípulos. Mateo dice que el pueblo gritaba, todos los que estaban allá enfrente y todos los que venían allá detrás, aquí alrededor de Jesús, gritaban,
Hosana al Rey Hijo de David. Gloria a Dios en las alturas, Hosana al Dios Altísimo. Y la palabra Hosana quiere decir, sálvanos hoy. Así le gritaban, sálvanos hoy, sálvanos hoy. ¿Por qué? Porque vivían bajo el imperio de la muerte, bajo la oscuridad de Roma. Querían hacerlo rey, pero la cruz era la meta de Jesús, la sombra de Cristo. Desde que Jesús nació, Jesús vino a morir en la cruz. Así es que el pueblo quería hacer rey a Jesús, pero Jesús no cumplió con sus deseos del pueblo que lo querían coronar ahí. Y por cuanto no cumplió con los deseos del pueblo, escuche bien, el pueblo lo quería hacer rey, pero Jesús, al no cumplir con sus deseos, Jesús fue rey de un solo día, porque ahí lo querían coronar, declarar rey, querían que destruyera Roma, pero no entendían que Jesús nació para morir, que murió para resucitar y resucitó para darnos vida eterna. Amén. Para eso es que Jesús vino. Y el pueblo no entendía el corazón de Dios. No entendían que la palabra de Dios nos enseña. Apocalipsis 13:8 y dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? Al anticristo. Algo que no ha sucedido y que va a suceder y que posiblemente tus ojos lo miren. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo? Jesús fue inmolado, el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. Sí, por allá en Génesis capítulo 3 podemos ver que Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y tu simiente le va a herir el talón, pero la simiente